En los albores de la historia cristiana aparecen tres grandes corrientes de pensamiento: la de Pablo, la de los gnósticos y la de los ebionitas. Estas tres grandes corrientes, a veces influenciadas por otras más pequeñas, pugnaron por establecerse como la corriente dominante o mayor aceptada de lo que hoy conocemos como cristianismo. Observemos algunos puntos sobre esto y cómo algunos aspectos se fueron desarrollando. En el proceso, no solo podremos descubrir algo informativo, sino también valorar lo que creemos nosotros hoy. Los primeros seguidores de Jesús, bajo el liderazgo de Pedro y Jacobo, establecieron la iglesia en Jerusalén, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Al principio se les llamaba nazarenos. En sus creencias, ellos no se diferenciaban en mucho de los fariseos, con la excepción que creían en la resurrección de Jesús, que era el Mesías prometido, y que pronto estaría regresando para completar su misión de derrocar a los romanos y establecer el reino mesiánico. Los nazarenos todavía sentían que había que cumplir con la ley, asistían fielmente al templo poniendo en práctica todas las ordenanzas y leyes del Antiguo Testamento. Para ellos, Jesús no había abrogado la ley. Los nazarenos no se consideraban como parte de una nueva religión, sino que, todavía se veían como parte de la religión judía y pronto empezaron a tener diferencias con el apóstol Pablo. Los nazarenos se fueron endureciendo más y más en sus posturas doctrinales hasta que llegaron a ser los que eventualmente son identificados en la historia como los ebionitas. Los ebionitas entonces fueron una secta judía del primer siglo que tuvieron como líder a Santiago, el hermano en carne de Jesús, a quien llamaban Jacobo el Justo. Jacobo no aceptaba a Jesús como el Mesías mientras éste predicaba. Pablo dice que Jesús se le apareció personalmente cuando resucitó y, según la tradición, Jesús le dijo a Jacobo que lo perdonaba. Él estuvo en el aposento alto y empezó a desarrollarse entre los primeros discípulos. Sorpresivamente Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén en un corto plazo. Jacobo presidió el primer concilio de la iglesia en Jerusalén recibiendo la visita de Pablo. Ebionitas quiere decir, los pobres. Es una palabra derivada del árabe. Habían llegado a ser pobres por la práctica exagerada de vender todo lo que tenían para compartirlo entre todos. Esta práctica eventualmente los afectó y los empobreció a todos, aunque lo consideraban una virtud. Los ebionitas son citados por Ireneo de Lión en la segunda mitad del siglo II en estos términos. Los ebionitas utilizan únicamente el Evangelio que es según San Mateo y rechazan al apóstol Pablo, llamándole apóstata de la ley. Los ebionitas no creían que Jesús era divino, sino que Dios valoró su justicia y permitió que su sacrificio redimiera los pecados de la humanidad. Enseñaban que Jesús se distinguió por haber cumplido toda la ley judaica con sus cientos de mandamientos y que Dios reconoció esa santidad extraordinaria al adoptarlo como su hijo y asignándole una misión especial. Los ebionitas continuaban guardando la ley y se consideraban judíos. Eran estrictos en sus comidas, participaban de baños ritualistas, la circuncisión, y siempre oraban con su rostro hacia Jerusalén. Su interpretación del Evangelio de Jesús les permitía seguir sus enseñanzas sin romper con su identidad judía. Los ebionitas tampoco aceptaron los escritos de Juan, solo aceptaban el llamado y Antiguo Testamento y los escritos del apóstol Mateo, que enfatiza el aspecto judío de Jesús pero sin la historia del nacimiento de Jesús. Para ellos, siendo que Jesús era un judío, insistían en que había que ser judío para ser su seguidor. Lo veían como un Mesías judío enviado por un Dios judío al pueblo judío en cumplimiento de las escrituras judías. Podemos ver en los ebionitas un grupo de personas luchando por retener el judaísmo dentro del cristianismo emergente, pero que eventualmente causaría su separación hasta ser considerados y declarados como herejes por la mayoría de los cristianos. Los ebionitas veían a Jesús como un profeta que hacía milagros, pero al apóstol Pablo lo veían como un apóstata, refiriéndose a él como un enemigo, por el hecho que proclamaba que creer en Jesús hacía que toda la ley se hiciera irrelevante para la salvación. Los ebionitas rechazaban la doctrina de Pablo, de que Jesús había abrogado o abolido la ley judía. O sea que, para los ebionitas, el apóstol Pablo era su peor enemigo. Fue de entre los ebionitas que salieron los judaizantes, quienes creían que primero tenía que hacerse judío o un convertido prosélito a la religión judía, antes de llegar a ser cristiano.
Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general Tito, que luego llegó a ser el emperador romano, los judíos que sobrevivieron esa gran masacre y estaban en Jerusalén tuvieron que salir huyendo. Los ebionitas también se esparcieron por todo el mundo conocido de aquel entonces. Ellos son los judaizantes que menciona Pablo y contra quienes escribió una gran parte del libro de Gálatas. El erudito alemán Ludemann en su libro Oposición a Pablo en el cristianismo judío, menciona que, la ofrenda para los pobres que el apóstol Pablo estaba llevando a los santos que estaban en Jerusalén fue rechazada por los líderes en Jerusalén. Esto muestra que la disputa entre Pablo y la congregación en Jerusalén era mucho más encontrada que lo que se ha supuesto comúnmente y que degeneró a una total oposición sectaria. También, John Shelby Spong, en su libro Leyendo la Biblia con ojos judíos, dice que los judíos seguidores de Jesús en Jerusalén detestaban a Pablo y lo consideraban un apóstata de la ley y del judaísmo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, después de varios viajes misioneros, los judíos lo atacaron y lo intentaron matar. A pesar de que había miles de cristianos en Jerusalén, nadie levantó ni un dedo para ayudarlo, lo abandonaron ni aparentemente estaban de acuerdo de que fuera arrestado. Lo único que lo salvó a Pablo de una eventual muerte, fue el hecho que apeló al César, apoyándose en su ciudadanía romana, una ciudadanía que los judíos odiaban en esa época. Es muy interesante estudiar sobre los ebionitas porque ellos eran los conservadores de su época. También nos indica que, el cristianismo tal y como se conoce hoy, realmente desciende de una corriente liberal del primer siglo influenciada principalmente por la interpretación paulina.